Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: a un mes de cumplirse el plazo fijado por el gobierno nacional y las FARC para llegar a la firma de un acuerdo final de paz, crece el escepticismo frente a la voluntad real que tendría el grupo criminal para cumplir con ese compromiso. La noticia: Cuba y Noruega, países garantes de las conversaciones, buscan superar el impasse que para el presidente Juan Manuel Santos representó el acto de proselitismo político que con armas y ante la población civil realizó las FARC en La Guajira el pasado jueves. El punto clave de esta noticia: la polémica continúa. Pese a que el mandatario colombiano ordenó suspender las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos y su regreso inmediato a la isla, 5 días después los cabecillas de las FARC no han regresado a La Habana, Cuba. Esta tensión tiene lugar en momentos en que el presidente Juan Manuel Santos lanzó un ultimátum a las FARC en el que conminó a ese grupo criminal a que defina antes de 4 semanas puntos pendientes por negociar, tales como el mecanismo de refrendación de los acuerdos, el cronograma para la dejación de las armas y el número de zonas donde las FARC se concentrará sin armas tras un eventual acuerdo de paz. ¿Cómo, dónde y cuándo se concentrarán los desmovilizados de las FARC tras la firma de un acuerdo final es, según expertos, una de las líneas rojas más gruesas de la negociación? Para ello, el gobierno ya puso en marcha un proyecto de reforma que promete generar intensos debates en las altas esferas de la política colombiana. Actualmente, la ley vigente que se pretende reformar establece que la fuerza pública debe permanecer en las zonas donde se concentran los grupos armados al margen de la ley, bien sea para efectuar diálogos o para la dejación de las armas. En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización de la fuerza pública para la creación específica o despeje en cualquier zona o parte del territorio nacional. Sin embargo, con el proyecto de reforma a la Ley de Orden Público, esa condición desaparecería y en su lugar se introduce este parágrafo. El presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y modalidades de acción de la fuerza pública. Para quienes apoyan el proyecto, el cambio tiene como objetivo garantizar de que haya corredores por donde se puedan movilizar los guerrilleros hacia las zonas y pueda hacerse una separación de fuerzas para el cese de hostilidades. Es la implementación ya del fin del proceso de paz, donde se van a poner en unas zonas determinadas los guerrilleros que empiecen a dejar las armas. Entonces, para que los guerrilleros vengan a dejar las armas, hay que dar una suspensión de orden de captura para que dejen las armas y va a tener una verificación internacional. Sin embargo, para los detractores del proyecto, el objetivo del gobierno va más allá. El diablo está en los detalles. Lo que está presentando ahora el gobierno en esta reforma legal es la posibilidad de que se desmilitaricen zonas del país para allí ubicar a la guerrilla. El Partido Centro Democrático ha dicho que espera que se habilite el menor número de zonas posibles para las FARC, pero resalta que estas tienen que estar lejos de la población y que la fuerza pública las custodie. Que van a sacar a las fuerzas militares y a la policía, va a quedar desprotegida la población, va a llegar la guerrilla armada, que fue lo que vimos en Conejo. El Conejo fue un anticipo de lo que va a suceder en decenas de zonas del país desmilitarizadas con la guerrilla armada presionando a la población. A pesar de los reparos al proyecto de ley que hoy genera un intenso debate en el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos señaló el pasado viernes que no hay sitios vedados para la fuerza pública. Y aquí hay otra línea roja no negociable. Por ningún motivo esas zonas podrán estar donde se encuentra la población civil. Aún no se tiene claro cuántas y cuáles serán las zonas de concentración, pero congresistas cercanos al proceso de paz indicaron al programa La Noche que el gobierno propone de 15 a 20 zonas, mientras que las FARC se mantienen en que deben ser 80. También, con el actual debate, muchos se preguntan qué pasará con los territorios especiales para la construcción de la paz que pidieron los voceros de las FARC en noviembre del año pasado, teniendo en cuenta que rechazaron la idea de las zonas de concentración. En ninguna de nuestras propuestas hemos hablado de zonas de despeje, al decir de algunos. Nuestro interés es vivir en comunidad y con las comunidades.
invitamos a nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla a la pregunta que hacemos el día de hoy. ¿Creen ustedes que las FARC cumplirán el compromiso de firmar el acuerdo final de paz antes del próximo 23 de marzo? Yo los invito a que opinen, vamos a estar leyendo sus respuestas a lo largo de este programa. Voy a saludar a nuestros invitados desde dos orillas diferentes, vamos a estar analizando el tema del día de hoy. En Bogotá, Colombia, está el senador del partido de la U, Roy Barreras. Senador Roy Barreras, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, a toda la teleaudiencia, a los panelistas en la noche. También saludamos en los estudios de NTN 24, José Obdulio Gaviria, senador por el Partido Centro Democrático. Señor senador, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Vamos a ir directamente al Congreso de la República con el senador Roy Barreras. Queremos conocer su opinión, senador, frente a esta fecha límite que de alguna manera marcaron y acordaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. Estamos a un mes de que se cumpla esa fecha. ¿Usted cree que el próximo 23 de marzo habrá o no habrá acuerdo de paz? Bueno, aunque no hay fechas fatales, yo confío que se firme el 23 de marzo. Sin embargo, el solo hecho de que los colombianos estemos hablando ahora, esta noche, y nuestros televidentes viendo que después de 60 años de guerra, estamos a pocas semanas de ponerle fin a esa guerra, que dejó 250.000 muertos y 7 millones de colombianos desplazados, y miles de víctimas, y de huérfanos, y de viudas, y de pérdidas económicas, y de vidas humanas, pues es una buena noticia. Estamos a semanas de terminar una guerra de 60 años. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues para que puedan desmovilizarse y desarmarse tienen que ir a algún lugar. Eso es lo que se ha dado en llamar zonas de concentración, con la más alta garantía, que es la verificación del árbitro más alto que existe en el planeta, que es el sistema de Naciones Unidas. De manera que habrá desarme, habrá verificación internacional, y eso hay que hacerlo en unos lugares, y esos lugares serán las zonas de concentración, que estarán vigiladas por la fuerza pública, entre otras cosas porque es la fuerza pública la que tiene que garantizar la vida de los propios desmovilizados. Y de eso se trata la ley que vamos a empezar a reformar desde mañana, a autorizar esas zonas de concentración, esos corredores de movilidad que ya existían en la ley y que por un error fueron eliminados, pero que se necesitan para poder desarmarlos. Para poder desarmar a las guerrillas hay que llevarlas a algún lugar. El propio Centro Democrático exigió durante mucho tiempo esas zonas de concentración. Pues bien, eso es lo que va a hacerse en esta etapa final de la paz. Senador José Obdulio, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que el próximo 23 de marzo firmarán este acuerdo de paz las FARC y el gobierno nacional? Bueno, recordemos que en Colombia no va a terminar ninguna guerra civil, eso es carreta. Aquí lo que podría ocurrir es que se desmovilice una de las organizaciones criminales más sanguinarias de la historia de Colombia y de pronto del continente. Ojalá ocurra. Ahora bien, el pez siempre muere por la boca. En el año 2010, el presidente Santos, todavía imbuido de nuestras ideas, de las ideas de la seguridad democrática, decía: preferiríamos que nunca más en una ley de la República exista la posibilidad de que alguna parte del territorio nacional pueda ser objeto de despeje. Y entonces propuso la derogatoria del artículo 8 de la ley 418, que es la que ahora nos reúne en extraordinarias. Y tiene por objeto concentrar a estos delincuentes, pero no en 14 sitios, 60 sitios, 70 sitios. Por favor, presidente, recuerde que usted es el presidente del Estado colombiano. Ponga orden. Haga simple uso de una investidura que tiene, que es el ejercicio firme de una autoridad centrada en el poder estatal. Porque hablar de 10, de 15, de 20 sitios de concentración de una organización criminal es prácticamente hablar de un festival, de un carnaval, y no de un sitio de concentración, de arrepentimiento, de preparación para someterse a la justicia y para desmovilizarse. Senador Roy Barreras, frente a este punto que plantea el senador José Obdulio Gaviria, el presidente ha sido enfático en exigirle a las FARC, lo hizo el pasado viernes, en exigirles un número razonable de zonas de concentración. Las FARC las llama terrepaz, inclusive han dicho que en esos terrepaz no debe haber presencia del ejército. Lo dijeron el año pasado cuando plantearon esta propuesta. ¿Cuántas zonas habrían en todo el país en este momento, senador?
Bueno, la verdad es que las FARC quisieran que fueran por lo menos 80, que son las zonas donde han tenido presencia desde hace décadas, porque además ahí también hay que hacer esa precisión. Es que no se trata de que ahora se definan unas zonas y entonces las FARC van a llegar allí a desplazar la población con sus armas. No, es que están allí hace mucho tiempo y se trata de que ahora, en lugar de hacer daño, lleguen allí, concentren a sus hombres para desarmarlos, para explicarles el acuerdo y para que se desmovilicen. Y por supuesto, mientras más zonas, más difícil la verificación internacional. Estoy seguro que la propia Organización de Naciones Unidas no determinará más de una docena de esas zonas en todo el territorio nacional, y eso implicará que, como están en muchas más zonas los guerrilleros, no hoy, sino hace 60 años, hoy no están disparando, pero llevan 60 años haciendo daño, pues tienen que trasladarse por unos corredores de seguridad para poder llegar a esas zonas que la ONU verifique, desarmarse y desmovilizarse, que es finalmente lo que queremos los colombianos, sin tantos adjetivos. El senador José Obdulio dice que lo máximo que podría ocurrir es que la organización criminal más terrible de la historia, seguramente lo es, se va a desarmar y va a desaparecer. Pues qué buena noticia, de eso se trata. Colombia estará mejor sin esa guerrilla y con esas personas que han militado en esa organización, reintegradas a la sociedad después de rendirle cuentas a la justicia transicional y decir la verdad a las víctimas. Esa es la paz, una Colombia en la que todos quepamos y no haya exclusiones y mucho menos actos violentos. Faltan semanas para esa paz y todos tenemos que sumarnos a ese propósito. Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted cree que, teniendo en cuenta los últimos hechos, por ejemplo lo que sucedió el pasado jueves en la zona rural de Conejo, en el departamento de La Guajira, qué precedente puede llegar a sentar hechos como estos para una eventual zona en la cual se concentre las FARC, pese a que el gobierno ha exigido que en esa zona no podrá haber población civil? ¿Usted cree que los civiles van a terminar afectados en algún momento si se llegan a entregar estas zonas que está exigiendo la guerrilla? Ese es un hecho demostrativo de que las FARC están cabalgando en la iniciativa y que lo que van a hacer es reunirse a exaltar su lucha, a hacer que se les reconozca su triunfo y a imponernos condiciones no de desmovilización, sino prácticamente de entrega del Estado colombiano. Mire usted que el documento del 23 de septiembre es un documento en donde letra a letra las FARC impusieron sus puntos de vista, un tribunal mixto, híbrido, con componente internacional para que juzgue a presidentes, a parlamentarios, a militares, a policías, a empresarios. 12.000 empresarios, dice el alto comisionado de paz, van a pasar a ese tribunal a responder, dizque por la responsabilidad en la generación de la violencia, y una comisión histórica que va a exaltar la lucha de los rebeldes y que además los va a preparar, como dijo Catatumbo, para el ejercicio del poder, para guiar los destinos de Colombia. No, ese centro de concentración es de arrepentimiento, es un centro para prepararse a la expiación, no al control del gobierno de Colombia. Por eso incluso fue muy simbólico que ese primer encuentro que vimos los colombianos, porque era el sexto, según las propias FARC, haya sido en el límite con Venezuela, donde han estado entronizados los mismos componentes políticos de las FARC hace 17 años gobernando. Senador Roy Barreras, ¿cuál es su opinión? Pues que hay cosas que no son ciertas. Por supuesto, es absolutamente falso que ese acuerdo de justicia transicional haya sido dictado letra a letra por las FARC. Todo lo contrario, Colombia vio con qué dificultad se logró el acuerdo, porque las FARC desde el comienzo se negaban primero a reconocer el Estado de Derecho. Por supuesto, su guerra ha sido contra el Estado. Luego reconocieron el Estado y la Constitución, pero no aceptaban la justicia colombiana. Aceptaron una justicia transicional, someterse a ella, y todavía a esta hora tenemos la certeza de que el origen de ese tribunal será un tribunal internacional que no tendrá para nada influencia de las FARC, y no es cierto que 12.000 empresarios desfilarán por un tribunal de la Inquisición, ni siquiera para hacer la expiación, para usar ese lenguaje inquisitorial del senador José Obdulio. No, lo que ocurrirá es que la justicia transicional será la solución para todos aquellos que tengan vínculos con el conflicto armado, porque así es la guerra es cruel, dolorosa, hay que decir la verdad, hay que reconciliarse y volver a convivir. ¿Qué tal que no le hubiéramos ofrecido una solución a las fuerzas militares? ¿Qué tal que en aras de la paz
los guerrilleros tuvieran una oportunidad judicial y los militares siguieran en la cárcel. Por supuesto que eso no sería justo. La solución debe ser para todos y esa justicia transicional será la solución para todos los que tengan estas dificultades. Perdóname, senador Roy Barreras y senador Rodrigo Gaviria, integrar a esta hora en Bogotá, Colombia, a Jorge Restrepo, es el director de recursos para el análisis de conflicto y analista de RCN Radio. Señor Jorge Restrepo, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson, muy buenas noches, senadores, y muy buenas noches a las televidentes. Gracias. Señor Restrepo, ¿hasta dónde cree usted que lo que ha sucedido en esta localidad, en esta zona rural del departamento de La Guajira, en Conejo, donde las FARC hicieron política con armas, hasta dónde afecta esa confiabilidad, esa confianza que diferentes sectores de la sociedad colombiana esperan tener en esos eventuales acuerdos de paz que se firmen eventualmente el próximo 23 de marzo? Y se lo pregunto porque precisamente en este mismo instante se están discutiendo esas zonas donde se concentrará la FARC. ¿Usted cree que afecta o no afecta la confiabilidad en este proceso? Sí, yo creo que la afecta y la afecta severamente. Yo siento que no estamos viendo la dimensión que ha tenido esta crisis. Es una crisis de tipo político y en eso tenemos que diferenciarla de lo que fue la crisis de tipo militar que se vivió, por ejemplo, con el secuestro del general Alzate. Pero crisis está en proceso de resolución y sin lugar a dudas va a dejar heridas en términos de la confianza que tiene depositado el gobierno nacional, la delegación negociadora, en la palabra de las FARC. Va a dejar herida la confianza que había logrado construirse en la ciudadanía, en que este proceso había avanzado en términos de parar el conflicto en los talones y reducir la violencia. De manera que yo creo que es una crisis seria, pero que nos llama a tratar de proteger este proceso de paz, sus avances y lo que promete a futuro. De esta crisis puede salir algo muy positivo. Señor Jorge Restrepo, y en lo que tiene que ver con estas zonas de concentración, ¿hasta dónde la falta de acuerdo que hay en este momento entre el gobierno y las FARC pueden llegar a afectar esa fecha que fijaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC para firmar un acuerdo de paz, es decir, el próximo 23 de marzo? Digamos que esto es bastante improbable que se logre un acuerdo definitivo incluyendo unas zonas de concentración para el 23, es casi menos de un mes, porque ese acuerdo tendría que ser redactado, digamos, en los próximos 15 días. Lo que sí creo es que puede llegar a darse un cese bilateral al fuego y una fecha nueva para poder culminar la redacción de esos acuerdos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no podemos sacralizar, en el sentido de volver sagrado, que haya o no unas zonas de concentración. Hay que tener en cuenta también la gran diferencia frente a lo que decían antes el senador Gaviria y el senador Barreras, y es que estas zonas de concentración no serían unas zonas para negociación, ni siquiera unas zonas para vender los acuerdos a la población, serían unas zonas para desarmarse, es decir, no sería una zona de despeje para conducir una negociación, sería una zona, insisto, para terminar la guerra. Y eso se puede hacer, incluso la ley misma le puede poner un límite a esas zonas de concentración, incluso si se les da algún tipo de valor judicial en términos de justicia transicional, se le podría dar un límite que coincida con el límite que tienen ya los acuerdos que se alcanzaron en materia de justicia. Señor Rodrigo Gaviria, ¿en qué posición cree usted que se encuentra entonces en ese momento el presidente Juan Manuel Santos? Para el gobierno nacional sigue siendo un inamovible esa fecha del 23 de marzo para finalizar este proceso de paz, para finalizarlo exitosamente, pero en ese momento, tal y como lo aseguraba el profesor Jorge Restrepo, el proceso prácticamente está enfrentando una crisis, está prácticamente en ese momento enfrentando uno de sus peores momentos. Usted lo verá mañana en el debate sobre la ampliación de vigencia de la ley 418 y su modificación. La propuesta del gobierno es intemporal, parecería que se van a reunir eternamente o perennemente a discutir lo que dice el doctor Restrepo. Nosotros decimos son, primero, pocas zonas,
El M-19 se concentró en una sola, el EPL por razones geográficas en dos, pero 15, 20, hasta 70. Por otra parte, ¿a qué se van a reunir? Tiene toda la razón el doctor Restrepo. No es a discutir los asuntos que ya debieran estar definidos, sino a arrepentirse, expresar arrepentimiento, entregar las armas y prepararse para la expiación. Pero teniendo presente que no es el documento del 23 de septiembre el que nos va a guiar. El 23 de septiembre las FARC lograron, primero, una declaración de conexidad del delito del narcotráfico, principales agentes son ellos del narcotráfico en Colombia, como delito político y que en consecuencia merecerá amnistía o indulto. Y además, en el punto 39 se expresó claramente que no inhabilitará cualquier sanción que acuerden a los miembros de las FARC para ser elegidos, para gobernar a Colombia. Esos sí son puntos claves de una definición de lo que es la culminación de las actividades terroristas de las FARC y su reinserción a la vida civil, que incluye cárcel, que incluye pena, que incluye arrepentimiento, que incluye tener en cuenta que las víctimas están esperando una verdad, una justicia y una reparación. Senador Roy Barreras, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el próximo 23 de marzo las FARC no deciden políticamente estos 4 puntos que le fijó el presidente Juan Manuel Santos en ese ultimátum que él mismo fijó el pasado viernes? Tengo que volver a decir que no hay plazos fatales y que después de 60 años parece que la discusión sobre si son 8 semanas o 12 semanas es una discusión bastante secundaria. Aquí lo que importa, y lo ha dicho el senador Servilo, son las víctimas, pero no solo las víctimas que han sufrido y que quieren la paz, las madres de los policías que han muerto, sino las madres de los policías que aún no han muerto, las víctimas que aún no lo son. La gente que moriría si seguimos en este combate, si seguimos en este conflicto armado interno. Es que esta paz se trata de salvar vidas, ni más ni menos. Y las condiciones para lograrlo se han venido construyendo con cuidado. No resulta fácil. Los últimos minutos de un embarazo, que es el parto, son los más difíciles. Estamos en esos momentos, pero ojalá salga bien, para bien de Colombia. ¿Cómo sale bien? Garantizando que se desmovilicen, que se desarmen, que lleguen a esas zonas de concentración, que la ONU pueda verificar esas condiciones y que por supuesto tengamos un país en que la guerrilla de las FARC sea una historia nefanda que no va a volver a ocurrir. De eso se trata esta paz, de acabar con las guerrillas por vía del diálogo y no por vía de la guerra o del combate que lleva 60 años en ejercicio. Hay que volver a ese punto original. Creo que se va a firmar el 23 de marzo. El presidente lo ha dicho hace unos minutos, antes de venir a este amable programa, estábamos reunidos con él, todos los partidos políticos, incluyendo los partidos de oposición como el Polo, el Partido Verde, el Partido Mira, los movimientos indígenas, afros. Nos falta el Centro Democrático, a quien reiteramos su invitación para que nos ayude a construir esta paz que no es de Santos, no es de los televidentes ni de los que no ven RCN, es de todos los colombianos. Los necesitamos, también al Centro Democrático, construyendo esta paz. Senador Roy Barreras, muy brevemente, ¿cuántas zonas está pidiendo las FARC en este momento? Yo creo que ellos quisieran 70, 80 zonas que son absolutamente inviables porque las Naciones Unidas no podría verificar semejante cantidad de zonas, que es donde han estado históricamente, reitero, porque no es que vayan a llegar allá, es que llevan 60 años en ellas. Por eso es que ha habido que desplegar una fuerza militar de 500.000 hombres y mujeres, que es el ejército colombiano, para poder intentar contenerlas. Y ni así pudo hacerse, salvo con los bombardeos de la Fuerza Aérea, que fueron los que le dieron en el último tramo del gobierno del presidente Uribe, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos, los golpes más certeros al llamado secretariado. Ahora se trata de que se concentren en menos zonas, yo creo que no deberían ser más de una docena, donde Naciones Unidas pueda verificar la dejación de las armas, la desmovilización y la reintegración a la vida civil. Profesor Jorge Restrepo, director de Recursos para el Análisis de Conflictos. Le preguntaba hace un momento al senador José Obdulio Gaviria en qué posición estaba jugando entonces el presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que las FARC se aprovechan de alguna forma en este momento de la negociación de ese afán implícito que tiene el presidente Juan Manuel Santos de sacar adelante este proceso de paz?
Yo diría que sí, pero no del afán del presidente Santos. Se aprovechan del afán que tenemos en la sociedad colombiana de terminar esta confrontación armada. Es un afán que saben aprovechar muy bien. No hay que menospreciar la capacidad política y además la amenaza de la violencia con la que aún cuentan las FARC para arrinconar a la sociedad colombiana en este proceso. Por eso creo que es muy importante apoyar la posición negociadora del gobierno nacional, que ha sido una posición vertical en el sentido de que el proceso tiene que acabar pronto, y es más, yo diría que la sociedad colombiana le debe exigir a las FARC que hagan una declaración de renuncia irrevocable a la violencia y a la amenaza del uso de la violencia. Es decir, quienes tenemos que ser más papistas que el Papa en esto, no es la oposición, digamos, al proceso de negociación, es la sociedad colombiana, pero exigiéndole a las FARC, que son los responsables de esta última transgresión política a lo acordado en la mesa de negociación con el gobierno, pero también que son los responsables de la violencia, y tenemos que exigirle que la dejen, porque insisto, este es un grupo guerrillero que tiene una habilidad política enorme y que la sabe utilizar. Es más, coincido con lo que dice el senador Barreras, llegando al final de la negociación es cuando mayor riesgos hay en esta negociación, riesgos de un atentado terrorista que la descarrile, pero también riesgos de que, llegado el pan en la puerta del horno, vuelvan a pedir ellos, por ejemplo, una constituyente. Si la piden, no me extrañaría, diciendo además que, de lo contrario, si no se les da una constituyente en sus condiciones, vuelven a la violencia. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Debo despedir al senador Roy Barreras, que nos estuvo acompañando en este primer bloque del programa de la noche. Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, que la paz sea con todos nosotros. El senador tiene otros compromisos, nosotros vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar con el profesor Jorge Restrepo y con el senador José Obdulio Gaviria, analizando los otros puntos claves que hacen falta en esta negociación. Uno de ellos tiene que ver con esa exigencia que mantienen las FARC. Ellos piden una asamblea constituyente para refrendar esos eventuales acuerdos de paz, y por otra parte el presidente Juan Manuel Santos continúa defendiendo la idea de un plebiscito. Vamos a leer algunas de las respuestas que llegan a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Creen ustedes que las FARC cumplirán el compromiso de firmar el acuerdo de paz final el próximo 23 de marzo? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora a las cuentas de nuestro equipo periodístico. Desacuerdos tendremos peor de lo mismo. Integramos hasta ahora en nuestros estudios de NTN 24 Luis Fernando Arias, es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Luis Fernando, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. Queremos conocer la opinión que tiene la Organización Nacional Indígena frente a estos eventuales territorios en los cuales estará las FARC tras la eventual firma de un acuerdo de paz. ¿Cómo han recibido ustedes tanto la propuesta que plantea el gobierno nacional, unas zonas que les serán entregadas a las FARC, donde no habrá presencia de población civil, pero por el otro lado la propuesta que han planteado las FARC, donde ellos dicen que se concentrarán en zonas incluso donde no habrá presencia del ejército? Bueno, la posición del movimiento indígena colombiano ha sido una posición clara y pública, como han sido todos los actos nuestros como pueblos indígenas, en el que, en primer lugar, si bien respaldamos el proceso de paz, porque llevamos más de 500 años luchando por la paz de Colombia, también hemos planteado nuestra posición de que no aceptamos las zonas de concentración en nuestros territorios, entre otras cosas, porque no sabemos en qué van a consistir esas zonas de concentración. No sabemos si es que las FARC se va a quedar en esos territorios, cuál va a ser el papel de las autoridades indígenas, de los gobiernos indígenas, de las guardias indígenas, quién va a ejercer el control social, el control territorial en esos territorios, en el caso nuestro, las comunidades indígenas que tienen sus autoridades, que ejercen una autonomía, y que de pronto eso nos pueda generar incluso hasta choques, como ha ocurrido en algunas regiones del país. Por eso hemos planteado esta posición, pero también hemos abierto la posibilidad, y así se lo manifestamos hoy al Gobierno Nacional en el marco del Consejo Nacional de Paz, de que estamos abiertos a discutir este tema, a que esto se tiene que consultar y se debe obtener el consentimiento. ¿Han sido tenidos en cuenta ustedes?
nosotros hasta este momento no hemos sido tenidos en cuenta. Llevamos 3 años pidiéndole al gobierno sostener ese diálogo con la Mesa de La Habana y no ha sido posible, para que hablemos no solamente de este tema, sino también cómo se van a implementar los acuerdos de paz en nuestro territorio, bajo qué criterio, bajo qué enfoque, bajo qué mecanismo, bajo qué procedimientos. Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted qué opina, por ejemplo, de este caso que estamos presentando? ¿Hasta dónde, digamos, estas zonas de concentración de las FARC o los terrepaz, los territorios de paz, como le dice las FARC a estos territorios que están exigiendo, hasta dónde van a ser zonas donde la población civil le terminarán imponiendo la presencia cercana de integrantes de este grupo? Temores muy razonables, muy justificables y plausible la actitud de las organizaciones indígenas. Es que a mí me parece que la metáfora del senador Roy Barreras es válida. Estamos en un parto, pero todos quisiéramos en un parto no la mano temblorosa de un partero novato y acobardado, sino la de un obstetra con firmeza y con conocimiento imbuido de ciencia. Eso no es el presidente Santos. El presidente Santos dijo, 2 horas después de que se conocieron las fotografías de Fonseca, Corregimiento El Conejo, que no iba a aceptar de ninguna manera esos comportamientos que ya estaban ocurriendo y que ahora supimos por las propias FARC se produjeron en 5 otros sitios del país. Ese es el presidente Santos. En consecuencia, ninguna comunidad va a permitir que le conviertan su territorio en un escenario permanente de presencia FARC convertida en circunscripción. Es que no estamos hablando de nuevas circunscripciones, estamos hablando de una zona de concentración para entregar el arma, para expresar arrepentimiento, para iniciar el proceso de expiación. De eso no se trata con el gobierno. El gobierno lo que ha hecho día a día es entronizar en el escenario político a las FARC y además hacernos creer que es posible que, como dijo Catatumbo, sean ellos quienes rigen nuestros destinos a partir de pocos años, por obra y gracia del documento del 23 de septiembre. Profesor Restrepo, ¿qué opina usted de hasta dónde estas zonas de concentración podrían representar una amenaza para las poblaciones civiles, inclusive para las comunidades indígenas, tal como lo plantea Luis Fernando? Bueno, lo primero que quisiera decir es que el conflicto armado interno ha tenido una afectación desproporcionada sobre los pueblos indígenas en Colombia. Si hay algún grupo poblacional que ha sido afectado de manera directa, en una escala inimaginable comparado con los demás colombianos, han sido las poblaciones indígenas, pero además ha frenado el desarrollo. Gran parte de los problemas de pobreza y de muerte por pobreza que hemos visto en los últimos días se deben precisamente a que el desarrollo no ha podido llegar a los pueblos indígenas porque allá está el conflicto armado. De manera que yo lo que diría es que quienes más se van a beneficiar de lograr un acuerdo de paz que traiga una paz duradera van a ser los pueblos indígenas. Ahora bien, estoy de acuerdo, como lo exige la UNIC, que esa construcción de paz debe hacerse escuchando atentamente y con la participación de los pueblos indígenas. De lo contrario, no va a haber una paz durable para esos pueblos indígenas. Hay que, sin embargo, diferenciar lo que son los territorios de construcción de paz, esa idea del comisionado de paz de la paz territorial, de lo que son las áreas de concentración. Yo creo que las áreas de concentración no pueden ser consultadas no solamente con los pueblos indígenas, sino con nadie en el país. Esas áreas de concentración, que insisto, deben ser temporales, no pueden ser consultadas, pero son diferentes de la construcción de paz territorial. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena. El pasado jueves fuimos testigos de cómo las FARC estaban haciendo política con armas. Lo estaban haciendo en la localidad rural de Conejo, el departamento de Guajira, al norte de Colombia. Usted, como representante de los pueblos indígenas, ¿tiene información de algún tipo de presión que estén ejerciendo en este momento grupos como las FARC? Quizás la semana pasada lo hicieron en Conejo, Guajira, pero ¿qué está sucediendo en las zonas donde hay indígenas y hay presencia de FARC?
Bueno, nosotros hemos evidenciado que, sobre todo desde que se declaró el cese unilateral al juego por parte de las FARC, la presión contra las comunidades ha mermado, y ha mermado de manera muy importante. Sin embargo, estamos viendo con mucha preocupación, por ejemplo, que en algunas zonas donde la FARC tenía presencia está llegando ahora el ELN, y eso es un tema que nos preocupa. Es decir, la paz tiene que convocar también al ELN, porque si no va a ser una paz coja, una paz falla, y eso es una preocupación que ya las comunidades indígenas nos están transmitiendo a nosotros como organización. ¿Y en qué zonas han recibido estas denuncias? Es muy grave lo que usted nos plantea. Sí, donde estaban las FARC, ahora está llegando el ELN. Sí, ahora está llegando el ELN. Por ejemplo, regiones como el Valle del Cauca, regiones como el Cauca, el Chocó, Nariño, en estas regiones, en zonas que eran de control de las FARC, hemos recibido denuncias por parte de las comunidades indígenas de que ya hay presencia del ELN, y ese es un tema que a nosotros nos preocupa, porque entonces pareciera que lo que está viendo es un cambio de brazalete y no se va a resolver el problema de fondo, el problema de la guerra, que es una preocupación grande. Por eso yo quiero desde aquí convocar al gobierno y al ELN a que comiencen esta mesa de negociaciones para que este problema se pueda resolver de manera estructural. ¿Y no hay acción de las Fuerzas Armadas en esas zonas que según usted está copando el ELN? No, hasta el momento nosotros no conocemos que hayan habido combate, a excepción pues de lo que ocurrió la semana pasada en el departamento de Arauca. O sea, no hay protección en este momento, es lo que usted está denunciando. No, lo que hay, digamos, la preocupación que tienen las comunidades en estos momentos es que ha mermado la presión de las FARC, pero se empieza a sentir una presión fuerte por parte del ELN. ¿Y esa presión cómo se siente? Por ejemplo, ya la presencia de ellos con los grafitis, de que están haciendo presencia en las zonas, en las regiones, es decir, en regiones en que hace rato no se veía esa fuerza, se están empezando a ver, y esa es una preocupación que tienen las comunidades. Por eso la invitación de que el proceso debe convocar también al ELN para que comiencen ya las conversaciones. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche y por supuesto esas denuncias que está haciendo frente a lo que están enfrentando los pueblos indígenas en ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de otro de los puntos que en este momento divide a las FARC y el gobierno nacional. Esta organización al margen de la ley exige una asamblea nacional constituyente y el gobierno defiende un referendo. Vamos a estar debatiendo esto con José Tulio Gaviria, senador del Partido Centro Democrático, y con el profesor Jorge Restrepo. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa de la noche. Hoy con el senador José Tulio Gaviria, senador por el Partido Centro Democrático. ¿Usted quién cree que va a ganar este pulso, senador? Por un lado, las FARC exigen una asamblea constituyente y por el otro, el presidente Juan Manuel Santos mantiene su idea de convocar un referendo, un plebiscito. Primero, respecto al ELN y su presencia hoy en las zonas de las FARC, no es cierto. Es la misma perra con distinta huasca. Son las FARC con el emblema del ELN. Nos lo dice toda la dirigencia que nos reporta la presencia, comillas, del ELN en las zonas de las FARC. Y en segundo lugar, hablemos del tema de la constituyente. El documento del 23 de septiembre, aquel documento que mereció el viaje de Santos y la presencia de Timochenko y Castro, demandaría una constituyente por lo menos. Es decir, delegados populares que tomen determinaciones sobre un fondo tan profundo. Es que el fondo supone constituir un tribunal paralelo a la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé la Corte Suprema de Justicia en qué está pensando, cómo acepta que se le considere minusválida para juzgar a los criminales colombianos. Segundo, dice el documento del 23 de septiembre que todos los procesos que cursan hoy en la Cámara de Representantes pasarán a ese tribunal mixto creado entre las FARC y el gobierno, entre las dos altas partes, entre el rebelde y el Estado. Es decir, los expresidentes van a ser juzgados por ese tribunal. Y tercero, hay que decir que los militares colombianos están ante el peligro de una guillotina de las FARC, que es la encarnación del tribunal híbrido que están creando por obra y gracia del documento del 23 de septiembre.
Profesor Jorge Restrepo, ¿cuál es su opinión? En este momento hay un pulso muy fuerte a 4 semanas de que se cumpla ese plazo que fijaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. Hay un pulso muy fuerte, las FARC siguen insistiendo en una asamblea constituyente y el gobierno en un plebiscito. ¿Qué cree usted que va a suceder? Mire, este es un pulso, en efecto, como le digo, es una crisis de tipo político justo al final del proceso, y creo que lo que está en juego es precisamente este punto de la constituyente, pero también la posibilidad de que se pueda hacer política con armas. Creo que las líneas rojas que trazó el gobierno, en el sentido de que no se podía hacer política con armas, las va a terminar ganando el gobierno, porque tiene el respaldo de la sociedad colombiana, que rechaza de manera unánime, tanto desde la oposición al gobierno nacional en el Centro Democrático como desde los partidos de la Unidad Nacional, rechazan esa posibilidad de que haya una incorporación a la política de las FARC, manteniendo las armas sin que haya un desarme. Creo que en eso ha habido una unidad nacional que tal vez no habíamos visto y habíamos visto pasar desapercibidas. Lamentablemente, en lo que no hay una unidad es en la necesidad de rechazar esta demanda de las FARC por una constituyente. Y déjeme decirle que yo creo que donde se llegue a aceptar la posibilidad de que se convoque una constituyente en 1, en 2, en 5 años vista, quienes van a perder este pulso va a ser la sociedad colombiana, porque en ese momento el proceso de paz perdería todo el apoyo político que tiene, que no es extraordinario, es mayoritario, pero no extraordinario, porque implicaría discutir temas que son, digámoslo así, sagrados políticamente para los colombianos, como por ejemplo los de la propiedad privada, los de nuestro sistema político en materia de separación de poderes y en materia de democracia electoral. Profesor Jorge Restrepo, director de Recursos para el Análisis de Conflicto y analista de RCN Radio, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche.